Fuerte. Bueno, quería agradecer a Silvia Esmelques, nuestra vicerrectora de la universidad, con el que he tenido el gusto pues de trabajar y que siempre ha estado presente a lo largo de mi trayectoria profesional, con un gesto de rigor y siempre de apoyo, desde el Centro de Estudios Educativos, después en la Fundación de Apoyo a la Comunidad, después nos encontramos en el Departamento de Investigaciones Educativas y ahora aquí en la Universidad Iberoamericana. Silvia, ya sabes, mi respeto y mi cariño de siempre. Alma Apolo, quien fue mi alumna de doctorado, que a través de su tesis doctoral me introdujo al mundo de la educación, la migración mexicana y las organizaciones civiles que luchan en la ciudad de Nueva York por la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes universitarios, en particular con la organización de MASA, de la cual Angelo y Robert son fundadores. También agradecer la participación de Robert Smith, colega, amigo, conoce muy bien a profundidad la problemática de la migración mexicana, de nuestros migrantes, por su sensibilidad para entender la compleja trama de la migración mexicana, de los DACA, el sufrimiento que se produce al separar las familias, las atrocidades del ICE, asuntos que le ha dedicado mucho tiempo. Cuando conversaba con Robert Smith y me decía que cada libro lleva 20 años de etnografía, decidí que después de este libro ni uno más que no sea etnográfico, porque realmente mis respetos, Robert, por el trabajo que has realizado, por los aportes no solamente en términos de documentar lo que sucede a nuestra comunidad, sino también por la reflexión teórica que has hecho y que también vale la pena mencionar. Desde luego, Angelo Cabrera, ¿no? que tuve la oportunidad de conversar con él prácticamente a lo largo de mi estancia sabática, pero más específicamente a través de entrevistas a profundidad que me permitió conocer cómo se vive en la ciudad de Nueva York, conocer sus miedos, pero también su capacidad de agencia, su capacidad y compromiso con la educación de los niños y niñas, jóvenes que se incorporan a la universidad. Angelo, pues también mucho aprendizaje al conversar contigo. Quiero decir que este libro que está aquí, no sé si se pueda ver, lo fui como diseñando con dos colegas editoras con las que he tenido oportunidad de trabajar. Una es Lucila Mondragón, con la que fui conformando el formato de la entrevista, cómo iba a quedar el libro, y con Mónica Rona, que hizo la revisión final. Quiero decir que además del libro, se realizó un cortometraje, no solo como una estrategia para difundir el conocimiento, sino como una forma de realizar investigación cualitativa, tratando de escapar a los formatos tradicionales, de acompañar y documentar procesos urgentes y emergentes, más que el solo hecho de contar con productos de investigación. Lo más importante es este acompañamiento que podemos dar a nuestros migrantes mexicanos. Para el documental se contó con el apoyo de 3 estudiantes de la licenciatura en comunicación, Andrea, Paulina, Daniela, nuevas generaciones que construyen seguramente el conocimiento desde otro lugar. Esas serían mis palabras. También agradecer a quienes me acompañan, amigos, colegas, familia, y espero con ansias, ahora sí que escuchar a mis colegas y a mis amigos Silvia, Alma, Robert, Angelo y demás. Muchas gracias a Meche por esta invitación. Efectivamente, como ella dice, pues he tenido el privilegio de poder seguir su trayectoria profesional, que ha sido sumamente brillante y que a mí me ha enseñado muchísimo. Y bueno, pues hoy tenemos para comentar este libro que se llama Entrevista a Angelo Cabrero, Trayectoria de vida en contextos migratorios y la lucha por el derecho a la educación. Este libro, desde mi punto de vista, constituye un conjunto de apuntes para un estudio sociológico de un movimiento social. En este caso, un movimiento de la lucha por el derecho a la educación de los jóvenes migrantes indocumentados en Estados Unidos, contado a partir de la trayectoria de vida
de uno de sus principales protagonistas, Ángelo Cabrero, nacido en México, migrante a los 15 años de edad, con máster en ciencia política por la Universidad de CUNY, académico de la misma universidad, residente de Nueva York y participante activo en la lucha por el derecho a la educación superior de los migrantes y del derecho a la educación de la comunidad mexicana. Creador de organizaciones para la defensa del derecho a la educación, especialmente de masa, así se llama la organización que él fundó y en la que sigue trabajando. Son apuntes también para un estudio sociológico de la migración mexicana a los Estados Unidos. Trata sobre los procesos de llegada, las dificultades para la permanencia, la discriminación y los prejuicios, la dificultad lingüística, las restricciones legales, la permanente zozobra por la inseguridad legal, las dificultades para obtener empleos y las injusticias cometidas en razón de su condición. Trata sobre los actores que rodean a los migrantes, desde los coyotes que los extorsionan en el cruce, pasando por los grupos de referencia, familia, paisanos del pueblo que acogen su llegada, los empleadores, los compañeros de trabajo, el papel de la representación del gobierno mexicano en el exterior. Aborda de manera muy interesante la evolución de la población migrante por generaciones. La generación que migra adulta, la que migra de niño, la que ya nace allá, cómo van cambiando sus propósitos, sus intereses, su misma cultura, cómo hay conflictos generacionales por estas diferencias. Estudia el fenómeno de los guetos, así como el contrario, de los esfuerzos de integración. Analiza la interculturalidad y el choque de culturas. Pero también este libro es una biografía. Es una biografía de Ángelo Cabrera, pero una biografía escrita a dos voces, en la que la voz predominante es la de Ángelo, conducida por Mercedes al grado que es casi una autobiografía que Ángelo probablemente nunca hubiera escrito. Es una manera de hacer investigación social en la que el investigador se desdibuja y lo que se escucha es la voz del sujeto investigado, que se convierte, por así decirlo, en investigador investigado, sujeto y autor fundamental de la investigación. Es el método biográfico en una extraordinaria expresión a través de la conducción sutil y fundamentalmente empática de Meche. Es una biografía que busca algo. Busca documentar una lucha por el derecho a la educación. Por eso se puede decir que Meche conduce, dirige, pero esa conducción, central en el logro de lo que aquí se presenta, es casi invisible para el lector. Meche pone de manifiesto su dominio de una técnica de investigación social, la entrevista biográfica, que con obras como esta se vuelve imprescindible para ciertos propósitos de investigación, sumamente útil en el estudio de movimientos sociales como es el caso. Ángelo Cabrera aparece de manera diáfana en esta obra de Mercedes Ruiz. Él también hace que la entrevista biográfica sea un éxito, porque no tiene empacho alguno en responder a todo lo que se le plantea de manera abierta, sin tapujos. Porque ante una invitación a hablar de algo, se explaya y cuenta su historia. Porque es una persona segura de sí misma que no tiene por qué esconder su trayectoria de vida. Gracias, Meche y Ángelo, por permitirnos esta mirada profunda y hasta íntima a la vida y a la lucha de un paisano y de su comunidad, para que en cualquier lugar del planeta todos los derechos humanos tengan que estar vigentes para todos y todas, porque también, y también para los que se mueven, porque a la postre todos nos movemos. Invito enfáticamente a la lectura de este libro. Muchas gracias por su atención. ¿Verdad? Muy buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí presente con la oportunidad y el privilegio de presentar este libro. Quisiera iniciar con una reflexión sobre la metodología del trabajo de Meche. En este caso es muy acertado el método biográfico,
ya que a través de profundas e intencionadas preguntas que van complejizándose, nos va guiando como un radar para entender de manera cabal el estado de cosas respecto al derecho a la educación en la población migrante, a través del relato de vida de un líder excepcional. Su historia nos refleja además lo que ha pasado con la comunidad mexicana en Nueva York, ya que rescata la mirada de la población migrante en uno de sus representantes. De esta manera se nos permite conocer las condiciones, relaciones, estrategias de adaptación y circunstancias que llevaron a un adolescente a convertirse primero en un estudiante universitario y posteriormente en un líder. Pero también nos permite conocer cuáles son los obstáculos, facilitadores y tragedias de todo aquel o aquella que parte de su lugar de origen y lo que tiene que vivir en su destino. Nos enfrenta con crudas realidades que son necesarias para entender el contexto, las largas jornadas de trabajo, los engaños, la violencia, la incertidumbre. Para mí el libro como está planteado, es como un diamante en bruto, en donde el lector puede ir creando líneas de reflexión y pistas para entender una realidad compleja, con muchas aristas y ángulos, y cada quien puede darle formas desde su disciplina y área de interés. Ahí radica, a mi parecer, su gran riqueza. Te hace involucrarte y tomar partido. Por eso acabas sin darte cuenta tomando una postura política, porque es además de una narrativa, el acompañamiento de un viaje de resistencia, de una rebelión ante la injusticia y la desigualdad, y nadie puede quedar indiferente. Yo no sé si existe el sueño americano, pero sí sé que lo que me permitió Ángelo a través de Mercedes fue la oportunidad de leer acerca de un sueño que se convirtió en realidad. Los invito a leerlo porque también ustedes encontrarán en este diamante muchas pistas para entender cómo alguien de carne y hueso, con una historia por detrás, lo logró, y ambos se merecen disfrutarlo el día de hoy. Gracias, Meche, Ángelo y Robert. Bueno, primero gracias a Libero y a Meche para invitarme a esta pachanga para Ángelo y para el libro de Meche. Y es una pachanga como por dos amigos que tienen la misma fecha de nacimiento, ¿no? Porque es celebrando la historia y la vida de Ángelo, pero también está celebrando el libro de Meche. Y me gustó muchísimo el punto, y quiero señalar el punto de Silvia Schmelke, que es de que la narradora es invisible en el texto. Y yo creo que podemos decir de esta calidad, esta intimidad sale directamente de la calidad de la relación entre Meche y Ángelo. Y también yo tenía la chance de participar en entrevistas y charlando con ella, y fue como una cosa en que me sentí como yo conocí Meche hace 20 años cuando lo conocí hace 20 minutos, ¿no? Entonces, cuando hicimos una entrevista, yo compartí todo, entonces yo lo ofrecí en mi oficina al final de la entrevista, entonces es muy buena entrevistadora. Pero es un libro muy, muy bien realizado y captura de manera impresionante la vida y el significado de la trayectoria de vida de Ángelo. Y quiero señalar este punto antes de hacer algunas reflexiones sobre el significado y la importancia de la vida de Ángelo. Y por qué es importante de que este libro se celebra su vida. Pues entonces la historia de Ángelo, yo lo utilicé el marco teórico y el acercamiento de Marshall Ganz, quien fue uno de los organizadores principales de César Chávez en los años 60 y 70 con los trabajadores agrícolas en California. Y él dice, para dar su narrativa, tienes que contar una historia propia, una historia de nosotros, por qué la comunidad se siente que tiene que tomar acción, y la historia del contexto actual, el momento actual, cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar. Entonces, la primera cosa es para decir que la comunidad mexicana en Nueva York, como está ahorita, no fue así cuando Ángelo empezó su trabajo hace 20, 25 años, porque había muy pocas organizaciones promoviendo educación, muy pocas organizaciones mexicanos participando en
cosas cívicas. La mayor parte de las organizaciones eran clubes de oriundos. Había 2 o 3 ligas de fútbol que eran importantes, pero no estaban tan integrados en hacer demandas en la sociedad norteamericana. No estaban exigiendo cosas de la manera de que se empezaron después. Y esto es importante. Y la primera vez que conocí a Angelo, estuve yo y yo fui un escuincle muy flaco y con mucho pelo, ¿no? Entonces, fue hace muchos años. Angelo y yo conocimos en los años 90 en un evento en CUNY, y él me pidió cómo podía él ir a la universidad, pero además, no más preguntó para sí mismo, pero también cómo podemos hacerlo para que más gente pueda ir, que puede saber que tiene derecho de ir y cómo lo podemos ayudar. Entonces, estaba preguntando que ayúdame, por favor, pero también me dijo, ayúdame a ayudar a otra gente. Y esto es la orientación que siempre él ha tenido. Y para darte algún dato muy chico, en aquel año eran únicamente 770 alumnos de origen mexicano, y yo estimé demográficamente había 50,000 alumnos mexicanos, o gentes que pueden ser alumnos mexicanos en la ciudad de Nueva York, que estaban de la edad y que tenían las calificaciones. Entonces, 1% y 1.5% de los que estaban elegibles estaban en la universidad. Espantoso, ¿no? Y Angelo y yo trabajamos en un estudio y descubrimos de que habían 3 historias y datos circulando en la comunidad mexicana que no fue la verdad. Uno es que la gente pensaba que tenía que ir de tiempo completo para asistir a la universidad, que no fue cierto. Pensaban que costaba hasta 10 hasta $20,000 al año. En aquel tiempo fue menos de 5,000 para el año completo, y que no podías ir si no fue que no tenías documentos. Esto tampoco no fue la verdad. Nueva York había tenido una política desde CUNY, desde 89, que puedes asistir si gradúas de una escuela secundaria en Nueva York. Segunda fase en todo esto es que después que el desastre de 9/11, los ataques en los torres, CUNY terminó su política de admitir a estudiantes que no tenían papeles por una ley federal. Esa es una historia complicada, pero la parte importante es que Angelo y otras personas, incluso yo, con él estuvimos en picketing, ¿no? En manifestaciones en frente de CUNY, de su oficina central, y Angelo hizo con otra gente un huelga de hambre por varios días en febrero. Entonces, febrero en Nueva York es muy, muy frío, pero estuvimos allá toda la semana. Y lo que salió de esto fue MASA, que en aquel tiempo fue el Mexican Students Alliance, Mexican American Students Alliance, Alianza de Estudiantes Mexicano-Americanos. El punto final es que por la mayor parte de su vida, Angelo había trabajado con un devoción extraordinario, pero solo. Y ahora, con Lorena, él está como yo no he visto una persona tan alegre. Diario viene con una risa. Bueno, ahora yo no sé cómo ha pasado los últimos 6 meses porque no he visto en persona desde marzo, pero es un capítulo final en la historia de que me da muchísimo gusto, de que ahora ya está casado y anda como un hombre libre, ¿no? Puede andar libre libre en el mundo, y que puede tener su trabajo profesional, de que él ha ganado estas oportunidades. Y es un placer de compartir este día contigo, Angelo, y contigo, Meche, y con mis otros amigos ahí y todos ustedes. Y te agradezco mucho por su participación, o por su atención. Gracias. Y pues los invito a todos a que lean este libro. Es una reflexión, una recopilación de todo un trabajo de más de una década de cómo nuestra comunidad mexicana, mexicoamericana ha ido cambiando en este contexto en Nueva York. Hoy disfruto lo que tengo a mi alrededor.
la única herencia que me deja la vida es el conocimiento, y este es lo único que puedo dejar a la sociedad, compartir mis experiencias, compartir mis conocimientos para que juntos podemos lograr un cambio en nuestra comunidad.